de magia y de pasión, donde la cultura brilla como el sol. Las palabras danzan en cada rincón. Es San Bernardo, siente la emoción. Historia del libro, la ilustración y la artesanía en la comuna de San Bernardo. ¡Qué alegría! Del 1 al 15 no te lo puedes perder. Sociedad de escritores, ven y haz lo tuyo también. Estamos en la plaza cívica de San Bernardo, es una plaza importante donde hay mucho flujo de gente y por eso creímos que este era uno de los mejores lugares para poder iniciar este nuevo ciclo de ferias del libro, ilustraciones y artesanía. Bueno, la feria es un espacio de cultura donde se mezcla la cultura, se mezcla el arte, se mezcla la música, el folclore y sobre todo las ilustraciones y el libro. La idea de las ferias del libro de la Sociedad de Escritores de Chile es poder acercar la lectura a nuestros vecinos y vecinas y sobre todo acercar a los autores, que los vecinos tengan contacto directo con los autores de los libros que ellos van a leer. Entonces hemos elegido este lugar en colaboración, trabajando en conjunto con la ilustre Municipalidad de San Bernardo y el Departamento de Cultura para iniciar este evento literario que es fundamentalmente la idea de difundir el libro. Esto fue producto de un convenio de colaboración entre la Sociedad de Escritores de Chile y la ilustre Municipalidad de San Bernardo, que estableció el alcalde Christopher White cuando la sociedad vino a presentar esta iniciativa. Bueno, primeramente estamos súper agradecidos como municipio y como comuna también de que se esté haciendo esta primera feria del libro, de artesanías también y de ilustraciones. Evidentemente para nosotros la cultura, las artes, el deporte y cualquier tipo de expresión que realicen nuestros vecinos y las personas en general es de suma prioridad. Para nosotros es fundamental que se vuelva a revitalizar este espacio que es emblemático en la comuna y con esto nosotros llamamos a los vecinos también a que participen, a que vengan a estos espacios, a que fomentemos la lectura como comuna. El libro es vital para el desarrollo de una persona como crecimiento interior, como desarrollo de las emociones, como desarrollo de los pensamientos. Le doy el agradecimiento a los organizadores de este evento por habernos invitado a nombre del Círculo Literario que yo presido, el Círculo Literario San Miguel. Tengo libros infantiles como Las Memorias de la Gata Callejera, tengo libros de más contenido como estas novelas, tengo una saga mitológica épico que le gusta mucho a los jóvenes, tengo libros románticos y tengo libros de todo, hasta un thriller policial tengo por ahí, ese, Fatu, el crimen del anticuario. A mí siempre me han gustado los libros, lo mejor que pudieron haber hecho aquí en San Bernardo es darnos la posibilidad a nosotros los vecinos a que podamos encontrar libros. Mi nombre es María Arevalo y estoy en un taller de artesanía. Acá hacemos tejidos en telar maya, telar mapuche. Yo estoy realizando el telar horquilla. Se hacen como winchas y después se van uniendo. Primera vez en la feria aquí en San Bernardo este año yo, primera vez. Y ha sido muy bueno, muy grato. Soy la directora general de Mantícora Ediciones, es una editorial chilena en donde se publican solamente escritores y escritoras chilenas. Como acá tú ves, tienes fantasía épica basada en la mitología mapuche, tienes universo zombie, terror psicológico, cuentos infantiles, novelas cyberpunk, distopía. Es una gama bastante grande y de buen gusto para la gente. Este puesto se llama Pu Mapulifru,
como dice ahí el espacio, el logo, los libros de la tierra, ¿ya? ¿Por qué libros de la tierra? Estamos tratando de recopilar en un solo espacio la mayor cantidad de producción literaria que tenga que ver con la temática mapuche, de autores mapuche o temáticas que no sean mapuche, pero que sean interesantes, que provengan de autores o autoras mapuche. Y bueno, un aspecto importante también que nos interesa destacar es a los autores independientes. Ha sido una jornada muy hermosa la que hemos vivido aquí en la inauguración del libro y de la artesanía. La vida tiene que estar enraizada en alguna parte. Muy bien. Nosotros estamos aquí hoy con algunos libros de la editorial Pehuen. Hicimos una selección de libros que están bastante accesibles, en ediciones muy bonitas. Tenemos una serie de libros en tapa dura, la mayoría de ellos ilustrados. Hay libros para peques, para infancia. En general nosotros presentamos libros que son bonitos de leer, en buena calidad, con tapas firmes, bien impresos, digamos, en hoja blanca. Y ese libro de buena calidad además está a precios realmente accesibles. Así que una invitación a que vengan a mirar, se van a sorprender. Esta feria mezcla, ¿cierto?, libros, mezcla cultura, mezcla música y también, por supuesto, los artesanos de la comuna de San Bernardo. Autores y sueños que quieren contar un mundo de arte que puedes hallar. Feria Internacional del Libro, Sociedad de Escritores de Chile. Vamos a estar del 1 de marzo al 15 de marzo en este lugar, así que quiero aprovechar esta instancia de hacer la invitación a nuestros vecinos y vecinas de San Bernardo. Artesanías, un lugar de magia y melodía. Feria Internacional del Libro, Sociedad de Escritores de Chile.